En ese orden de ideas, Alejandro, entonces sería como responsable o asertivo que los cantantes estuviéramos como acompañados de un proceso terapéutico al tiempo que estamos en el proceso de aprendizaje. Porque, o sea, nos reímos, hacemos mil caras porque nos sentimos absolutamente conectadas con eso y a muchas de nosotras nos tocó vivir ese proceso de una forma traumática y solas. O sea, Sí, ahora lo vemos con mayor empatía porque pues, ya estamos más grandecitas. sí. Pero, pero sería lindo para los estudiantes contar como con ese apoyo. Eh, y finalmente, cualquier persona, y no necesariamente tiene que ser la psicología, cualquier persona debería entrar al proceso de generar su autoconocimiento. Obviamente yo defiendo la psicología porque hace parte de mi vida, porque encuentro resultados, porque veo los beneficios y porque pues amo esto, pero hay muchas maneras de generar procesos de autoconocimiento, ¿cierto? Para algunas personas pueden encontrar procesos de autoconocimiento a través de no sé, del ejercicio de la religión, del ejercicio o la cercanía al yoga o el ejercicio a una práctica diferente al canto, la actividad física como tal. O sea, yo puedo generar autoconocimiento cada vez que me hago responsable de mi mente y mis pensamientos. En un ejercicio terapéutico desde la medicina también hay autoconocimiento, con la psiquiatría hay autoconocimiento, con un tutor, con un docente hay autoconocimiento, ¿cierto? Pero entonces, curiosamente, bueno, afortunadamente en Colombia estamos avanzando un poco más en eso. Ya hay, por ejemplo, en Bogotá hay formación de musicoterapia y ya estamos acompañando a músicos en el proceso, ¿cierto? Yo me formé en Buenos Aires y allá es mucho más normal acompañar a los músicos en el proceso. De hecho, el trabajo de grado es con músicos, ¿cierto? O sea, el trabajo de grado para quien estudia musicoterapia es que nos asignan un músico que anda con una situación particular en su vida que le afecta el desempeño. Y entonces yo creería que un ejercicio de responsabilidad es que todos tengamos la posibilidad de asumir ejercicio terapéutico, ¿cierto? De hecho, los psicólogos vamos al psicólogo también. Y todos los seres humanos deberíamos acercarnos a generar un proceso de autoconocimiento. Es que si yo estoy acompañando a otro, lo primero que tengo que hacer es conocerme a mí para poder acompañar a los demás, ¿cierto? Si yo tengo que que iniciar un proceso de acompañar a otros en canto, ya ustedes pasaron por haber recibido y seguirán estudiando y todo el tiempo seguirán siendo alumnas ustedes, a pesar de ser docentes, ¿cierto? Porque observamos, porque escuchamos, vamos a una clase maestra, viene alguien y aprovechamos y asistimos a esa clase o tenemos la posibilidad de salir y estudiamos en otra parte, pero siempre es un proceso de aprender a darnos cuenta que en la vulnerabilidad que nosotros tenemos también estamos aprendiendo del otro. Yo considero que sería ganadorcísimo que un ser humano, y aquí lo pongo a nivel general, haga un proceso de autoconocimiento para que se empiece a dar cuenta lo bonito que empieza a ocurrir, lo bonito que empieza a pasar. Cuando yo lo he visto con mis consultantes en un área que yo llamo musicoterapia para músicos, lo que hago específicamente es darme cuenta que el desempeño va completamente proporcional a cómo está el estado de salud mental. Listo, el desempeño está completamente proporcional a cómo está el estado de salud mental. Y, y he evidenciado una cantidad de casos que no voy a dar los nombres porque son de muchos problemas que posiblemente conozcan, pero que han modificado respuestas asociadas a incluso situaciones que se consideraban que iban ya de cirugía, ¿cierto? Distonía focal, por ejemplo, en la ejecución para digitar o para apretar bien un instrumento, ¿cierto? Temas asociados a túnel carpiano, temas asociados a tendinitis, temas asociados bueno, a las disfonías que también se asumen para quien canta. Sudoración excesiva, tinnitus, ¿cierto? Y se acompañan con psicoterapia. Eso es maravilloso, se acompañan con psicología, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que, y aquí me acabo de acordar, paciente que tenía distonía focal y le costaba mucho apretar una mano, ¿cierto? Empuñar bien su instrumento, su guitarra. Se dio cuenta, dentro de sus historias, que la muerte de su padre ocurrió cuando a su padre se le cayó un vaso y se dieron cuenta que él había muerto, ¿cierto? El papá tenía un vaso en la mano, dejó de apretarlo
porque falleció y entonces él quedó en su mente y en su recuerdo de la poca fuerza que llegó a tener su padre en ese momento de su vida, ¿cierto? A veces, ahorita lo mencioné, nos conectamos por lealtad a aquellas personas con las que establecemos algún tipo de vínculo amoroso. Y lo que hizo este chico fue adaptarse a ese comportamiento del padre y llevarlo para sí, para tener siempre a su padre, ¿cierto? Para tenerlo siempre consigo. Entonces, la manifestación de la poca fuerza en su mano era estar más cerca de su padre, que hay que trabajar un proceso de duelo. Entonces, el desempeño de un músico dependerá de una cantidad de situaciones que están alrededor. Y en muchas ocasiones, el decirle, nada, pero tranquilo, volvamos a empezar, respire y arranque otra vez, a veces no es suficiente, ¿cierto? A veces hace falta un proceso más interno, un proceso de transformación mucho mayor que no se logra con una palabra, que no se logra con una palmadita y que se logra con generar un reconocimiento interno de fortalezas y debilidades. Eso es lo que sucede específicamente. Entonces, no, sería maravilloso que pudiéramos acercarnos todos los seres humanos a un acompañamiento profesional con la medicina, con la psicología, con la nutrición, con la fonoaudiología, con la fisioterapia y que nos permitamos generar un proceso de autoconocimiento, ¿cierto? Entonces, quienes escuchen esto tengan la posibilidad de reconocer que no solamente me hago un buen cantante dando la nota con afinación, me hago un buen cantante siendo un buen ser humano, me hago un buen cantante teniendo buenas relaciones sociales, me hago un buen cantante cuidando mi cuerpo, me hago un buen cantante manejando la calma, manejando bien el dinero, siendo una persona amorosa, siendo una persona que disfruta esto y que es apasionado y que es honesto con lo que está haciendo. Entonces, ¿eso cómo se logra? Generando un proceso de autoconocimiento. Yo quería mencionar una cosita antes de terminar esta pregunta, perdón, chicas, de no me gusta mi voz, de esa expresión. Y muy relacionada con lo que tú dices de autoconocimiento y de autoamor. Y es que muchas veces también cuando no nos gusta la voz es porque nos gusta la voz de otro y queremos sonar así. Entonces, quiero mencionarlo porque es demasiado importante que uno como cantante aprenda a amar y a querer su voz y a aceptar su voz. Hey, vení, es que mi voz es esta. Y no sé, bueno, no sé qué me puedes complementar ahí. Y claramente nunca vas a lograr la misma sonoridad de nadie. Tu cuerpo es único, no hay nadie que tenga tu fisiología y tu anatomía, no hay nadie que tenga tus mismos huesos, no hay nadie que tenga tu misma conformación, no hay nadie que respire igual a ti, no hay nadie que se emocione. Ya nos dimos cuenta que no solamente es el aparato fonador y ya, hay un ser humano que está allí emocionado o con tristezas o con angustias. Entonces nunca vamos a encontrar un desempeño igual ni una tímbrica igual a ninguna persona. Nos gustará, sí, claro, y posiblemente hasta hagamos algunas cositas similares, ¿cierto? Y eso lo notamos mucho. A veces cuando encontramos en algunas personas que están iniciando en el proceso del canto y digámoslo entre comillas aficionado, ay, preparé una canción y cantan parecido al artista al que están montando sus primeras canciones. Entonces uno encuentra réplicas de formas de respirar, de algunos apoyos, de algunas maneras de sostener la nota, de algunas formas y que se parece, ¿ves? Estás más bien como acercándote, pensaría uno, a una pequeña imitación de, pero nunca vas a cantar absolutamente igual. De hecho, nos damos cuenta que en los realities de imitación son muy parecidos, ¿cierto? Pero ¿qué les toca hacer? Les toca fingir mucho, les toca colocar mucho la voz y finalmente se pelan en muchas notas y se pelan en muchas formas que nunca logrará ser absolutamente igual. Entonces, la autenticidad, el amor propio, el reconocer que soy único, indivisible, inigualable, que nunca voy a tener la posibilidad de hacer algo igualito a otra persona, nos reta a reconocernos también que, bueno, eso también puede ser una fortaleza, tú tienes un sello, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta, hay una cantidad de artistas que están ahorita muy aceptados por la crítica o muy aceptados socialmente y culturalmente con unas tímbricas rarísimas, diferentes a lo convencional, ¿cierto? Y a veces eso también lo hace especial, ¿cierto? Hay algunos, hace poquito escuchaba una cantante mexicana
con éxito, con reconocimiento, porque no solamente su voz hizo su reconocimiento, sino también lo que ella expresa cuando habla, su estética, sus textos, una cantidad de otras cosas que la hicieron especial. Entonces, ¿cuál es la voz hermosa? Ah, la mía, ¿cierto? La propia, la que yo expreso y la que comparto contigo para que pasemos rico este momento. Esa es la voz hermosa, ¿cierto? Entonces, pero la voz hermosa hace parte de un ejercicio individual de aceptación y de responsabilidad. Yo tengo una pregunta, Alejandro, más yendo como específicamente al momento de uno pararse en el escenario. Y es que, pues, a ver, los cantantes, los juiciosos, tenemos una estrategia para vencer un poco los nervios y es estudiar mucho, ¿cierto? Tener las cosas aprendidas con seguridad, trabajar esos pasajes que uno cree que técnicamente pues van de pronto por los nervios a flaquear, pero independientemente de que uno se prepare muy bien, hay un momento en el que, pues a ver, hay veces en que se presenta con mayor intensidad, otras no tanto, ¿cierto? Pero hay veces que uno siente que no es capaz con el susto, con las manos temblorosas, con el calor, con la resequedad o con el exceso de saliva, o sea, como todas esas manifestaciones que le pasan a uno en ese momento de susto y de nervios, uno cómo podría, pues, como afrontar eso en ese momento, o sea, que no lo sobrevive a uno ese sentimiento y esa emoción. Yo siento que la paz del intérprete en el escenario corresponde a la paz del intérprete fuera del escenario, ¿cierto? Entonces yo me tengo que fortalecer mucho fuera del escenario, yo tengo que vivir en paz, yo tengo que estar en paz, en calma en todos los momentos de mi vida y eso se va a ver reflejado cuando yo esté en el escenario, porque es que hay personas que son muy ansiosas fuera del escenario y en el escenario van a ser ansiosos, ¿cierto? Hay personas que se subestiman fuera del escenario en las prácticas, en el escenario se van a culpar. Hay personas que tienen miedo en la previa, en el escenario lo van a tener. Entonces yo considero, por eso hablamos ahorita de generar procesos de autoconocimiento, de seguridad individual, de amor propio, de hacer proceso individual. Y es, yo en el escenario se muestra, en el escenario, en 3 minutos se muestra lo que tú has hecho en tu vida, ¿cierto? En 3 minutos se muestra tus recursos mentales, tus recursos emocionales, se muestra tu historia de vida, se muestra cómo asumes tu postura con el cuerpo, se muestra cómo respiras, se muestra cómo has sido disciplinado o no. Entonces, claramente, yo ahorita pensaba cuando estás como formando la pregunta y es que el desempeño va antes de, durante y después de. O sea, yo me expongo antes de con la preparación, con lo que hablábamos ahorita de mi seguridad personal, con mi trabajo individual, con mi mente, con mi salud mental, todo el antes de, y para mí es fundamental el antes de, ¿cierto? Ahí está como la magia de la preparación, no solamente es dar la nota, la preparación es sentirte seguro, ¿cierto? Sentirte seguro. Yo recuerdo que en muchas ocasiones le decía a los chicos o a las chicas a las que acompañaba en algunos eventos, les decía, no, listo, ya, no hay que darle más, ya está hecho, ya, descansa, duerme, tómate algo tranquilo, pero ya hiciste lo que tenías que hacer, o sea, ya está montado el tema, ya lo afinaste, ya lo tienes claro, ya lo ensayamos lo suficiente, ahora vete a descansar. Listo. Pero hay gente que sigue dándole y sigue dándole y sigue dándole y posiblemente llegue cansado y agotado ya al momento. De hecho, bien curioso lo siguiente. No sé si se han dado cuenta que en la preparación de las obras le damos y le damos horas y horas y horas y horas. Y justo el día antes nos da difonía. Justo el día antes o en el día del evento llegan, ahí sí se lucen todas las pañoletas, las bufandas, ahí sí estamos mal, ¿cierto? El día del encuentro, el día del evento, el día de la obra, ese día aparece. ¿Qué pasa? Me gasté mental y emocionalmente. Entonces, yo sigo apelando que si una persona es capaz de vivir en calma, en todo el entorno de su vida en diferentes situaciones, en la relación con su familia, en la relación con su pareja, ante una situación de duelo, de enfermedad, de muerte, va a vivir en calma
la exposición en un escenario. Entonces, pareciera que estar en un escenario es como la obra maestra de nuestra vida. O sea, es como yo me expongo ahí y me estoy mostrando cuál es el resultado de todo lo que he hecho en mi vida. La calma y la tranquilidad de todo lo que he hecho en mi vida, la calma de cómo asumo las situaciones, de cómo he cuidado mi formación, mi cuerpo, mi salud mental, mi salud emocional, ¿cierto? Claramente, yo creo que también será importante como mencionar que hay algunos elementos que es bueno que tengamos en cuenta o que tengan en cuenta a la hora de conectarse en la previa, como lo decíamos ahorita, durante y después de, ¿cierto? Hay cosas que para mí son muy importantes, incluso yo menciono mucho el tema del descanso, ¿cierto? Yo menciono mucho el tema del descanso como facilitador en los procesos a la hora de exponernos. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me parece importantes es evitemos vivir la vida de manera estresada, ¿cierto? Evitemos estar quejándonos por muchas cosas, o evitemos estar exagerando mucho, o evitemos estar suponiendo mucho, ¿cierto? Eso sería ayudar a que tengamos un antes de que nos evite, pues, como una exposición que nos genere mucho malestar. También siento que hay una parte que me gusta mucho y es no subestimes la equivocación y no le eches tierrita, préstale mucha atención y corrígelo, porque esa pequeña equivocación, si no le prestas la atención adecuada, se te va a empezar a hacer mucho más grande, ¿cierto? Y se te va a convertir ya en una muletilla vocal o se te va a convertir en una forma habitual para expresarte, porque no le prestaste la atención adecuada. Entonces, ahí también los profes tienen un gran reto, decirlo en el momento adecuado, corregir en el momento justo para que no se convierta, pues para que no vaya a avanzar como ese tema y más adelante vaya a generar como algún tipo de dificultad. Claramente, como hay una técnica, creo que es importante que realmente le prestemos atención al tema del calentamiento, al tema de hacer ejercicio, ¿cierto? Pues por lo menos a nivel vocal, en el caso de ustedes, y de no saturar tampoco este órgano vocal que nos está dando la posibilidad de expresarnos, porque hay muchas personas que se exceden a la hora de cantar, que se exceden a la hora de hablar también, eso pasa mucho, ¿cierto? Hay personas que desde la forma en la que hablan y la forma en la que conversan, están casi exigiéndose o gritando y entonces ya están generando pues como un malestar vocal que a la hora de cantar ya se va a ver absolutamente. Hay que ensayar, disfrutar y hay que descansar. Fundamental, hay que descansar, ¿cierto? Alejandro, cuando hablas de prestarle también atención a la equivocación, hay unos elementos a veces según las personalidades de mucha frustración, pero también tiene que ver con el perfeccionismo. Entonces yo quiero que me cuentes, que nos compartas un poco cómo manejar este excesivo perfecto en nuestras actividades, vocalmente acá hablando, y cómo enfrentar los errores, porque a veces caemos también en un abismo enorme de que como no me puedo equivocar, porque tiene que ser perfecto, entonces al equivocarme genero unos procesos de cierre donde me doy látigo todo el tiempo, donde pienso lo peor de la experiencia que tuve y donde quiero olvidar esa experiencia y no la vuelvo a enfrentar. Entonces Sí. estos elementos... En la música como en la vida, el exceso de control nos juega una mala pasada, ¿cierto? O el exceso de tener expectativas nos juega una mala pasada. El querer que todo pase como yo quiero que pase puede ser perjudicial para nosotros. Y ahí encontramos que hay personas que quieren que los demás piensen como nosotros, que sientan como nosotros, que hablen como nosotros, que digan las cosas o que actúen como nosotros. Y a veces ocurre que también en el tema de interpretar, quisiera que mi desempeño fuera como yo quisiera, a la hora que yo quisiera, de la manera en la que yo quisiera, que mi cuerpo estuviera en las condiciones que yo quisiera y que yo pudiera hacer esto de tal manera y de tal otra, ¿cierto? Decimos en psicología, una persona que tiene expectativas a que todo se asuma y se haga como lo desea, tiene el gran riesgo de chocarse y de conectarse con la frustración, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer que pase lo que yo quiero que pase.
pero no puedo esperar al 100% que pase todo tal cual como yo quiero que pase. Esto suena como a trabalenguas, ¿cierto? ¿Qué es hacer que pase lo que yo quiero que pase? Yo tengo que estudiar porque yo quiero tener un buen desempeño. Yo voy a estudiar porque quiero tener un buen desempeño. Pero también hay otras cosas que se salen de mi control. Hay otras cosas que se salen de mí. Y como hablamos de tesitura, hay personas que quieren hacer una obra que no está en su rango vocal. Entonces, yo tengo que aceptar la realidad también y de alguna manera entrar a sustituir eso que estoy queriendo y buscar una forma completamente diferente que me acerque a mis posibilidades, ¿cierto? Y aquí hay una cosa importante, recordemos que genéticamente también a algunas personas se les hace más fácil. Eso sí me llama la atención a mí. Algunas personas tienen unos falsetes que nació así. Y a otras personas para el falsete se les quiebra la voz, es un falsete muy débil, les falta fuerza y es anatomía también, ¿cierto? Entonces yo tengo que aceptar la realidad y tengo que conectarme a dejar de seguir esperando que pasen las cosas tal cual yo quiero que pase. Miren que ahí volvemos a lo mismo, amor propio, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, aceptarme a mí como soy, aceptarme mi anatomía, mi fisiología. Es que el sistema óseo de quienes estamos acá, de los 5, es diferente. Y eso hace que la tímbrica sea diferente, ¿cierto? Los resonadores para nosotros generan un sonido completamente distinto. Los pulmones de ustedes deben ser distintos. La cantidad de aire que le entra a cada uno es diferente, ¿cierto? Las fosas nasales pueden tener una estrechez diferente en cada una de ustedes y eso hace que ustedes respiren diferente, ¿cierto? La boca es diferente. Mi hermana es odontóloga y me explicaba alguna vez todo lo que pasa en la influencia de los dientes en el sonido, ¿cierto? Algunas personas hablan de Freddie Mercury con su anatomía en relación a su dentadura, que le permitía, y no solamente la dentadura, la anatomía ósea de su rostro era diferente a la anatomía convencional, pues a lo que nos llamamos como normal. Y él en muchas ocasiones dijo que él gozaba de esa posibilidad de dar notas en muy alto rango, bajas o agudas, que estaban asociadas a su condición física, ¿cierto? Entonces, yo tengo que aceptar eso, yo tengo que aceptar, y en muchas ocasiones hay personas que tienen que aceptar que por más intención, actitud positiva y buena voluntad, no va a dar esa nota, ¿cierto? Y ahí es donde yo digo, no solo de actitud positiva logramos resultados, ¿cierto? Porque ese es un tema bien importante y creo que a nivel mundial, que hemos caído un poquitico en lo que algunas personas llaman, bueno, lo llama específicamente Odino Dupeirón, pensamiento mágico pendejo. Y es el exceso de pensamiento positivo. No, yo sé que voy a dar esa nota, yo la voy a dar, es que yo soy capaz, es que espera y verá, ¿cierto? Me voy a meter con la maestra, la que da la nota, para que me enseñe a hacerlo. Y nos damos cuenta que hay personas que tienen el pensamiento de, si yo me meto con tal, seguro doy esa nota. No necesariamente. Por más técnica que te enseñen, por más truquitos y por más que el profe la dé, no significa que tú la vayas a dar así lleves 5, 10, 15, 20 años con este profesor, ¿cierto? La actitud es importante, el pensamiento positivo es muy importante, pero yo le tuve mucho positivismo a que no me pusieran gafas y no fui capaz, ¿cierto? Fui muy positivo porque había un problema de refracción, ya es un tema diferente. Entonces, es un pequeño ejemplo. Por más actitud positiva que yo tenga, me va a tocar ponerme un yeso porque me fracturé, ¿cierto? Ya la actitud positiva la tendré que llevar para cómo asumo el yeso, cómo asumo la fractura. Entonces, el tema de aceptar la realidad, de entender que no todo depende de mí, que hay cosas que se salen de mi control, que hay cosas que yo no puedo posiblemente lograr, eso es muy importante y eso también es amor propio, ¿cierto? Yo no soy cantante, pero reconozco que tengo una tesitura de tenor, ¿cierto? Es más, de barítono, ¿no? A mí me cuesta dar por allá el mi, ¿cierto? Yo tengo una tesitura de barítono, yo tengo que reconocer eso, ya. Entonces a mí me tocó aprender a transportar todo, ¿cierto?
porque yo no alcanzo a cantar en las tonalidades en donde todo el mundo canta, pues, o por lo menos la mayoría de personas canta. Entonces, ¿qué es eso? Aceptación de la realidad, ¿cierto? Yo para qué me voy a enfrentar a una cosa que mi anatomía, que mis cuerdas, que mis huesos no pueden dar, ¿cierto? Entonces, me acepto de manera incondicional, me permito adaptarme a esto y genero la posibilidad de aprender, desarrollé otro talento, transportar rapidito, ¿cierto? No, yo le bajo 3 tonos a eso, hágale rápido, que eso lo logramos así. Bueno, Alejandro, y ya pues como para ir cerrando, hay un tema que yo quería como que mencionáramos y es que el después del concierto, o sea, el sinsabor que puede quedar si uno cometió un error pequeñito, pues porque aunque uno haya hecho un concierto hermoso, pero cometió un errorcito, uno se queda pensando en ese errorcito y ese es como el que le da más relevancia, que es decir, es muy fácil decir, no, pues no piense más en el concierto, lo que pasó, pasó y ya, pero a uno se le queda ahí metidito como esa espinillita y esa espinita de sinsabor. Entonces, ¿cómo sobrepasar ese momento, ¿cierto? Sobreponerse a eso. Sí, yo creo que es un tema muy particular. Hay gente que mastica eso una semana, 2 semanas, un mes. ¿Y cómo te fue el año pasado? Ay, no es que me acuerdo que presenté una obra y por allá me enredé con una nota, o desafiné un poquitico, me enredé con una respiración y todavía sufro por eso, ¿cierto? Pasa, yo creo que la culpa es inherente del ser humano, ¿cierto? Lo que pasa es que mira que todo estaría entonces encadenado. Si yo dejo de tener las expectativas de que todo pase como yo quiero que pase y aprendo en el antes de a manejar el control, a soltar, a manejar la expectativa, cuando esté en el evento y me equivoco, a pesar de que hice lo mejor posible, también suelto, ¿cierto? Entonces miren que aquí tendría mucho sentido. Todo lo que hemos conversado hoy tiene que ver con el músico o el cantante, no se hace en la cantada, ¿cierto? El músico y el cantante se hace en la vida, en el manejar su mente, su pensamiento, sus relaciones, su amor por sí mismo, por su cuerpo, tener una mente en calma, en paz, respetar al otro, evitar la comparación o la competencia desleal, ¿cierto? Nos hacemos antes de y nos humanizamos a lo largo de nuestra vida. Si nosotros hacemos ese ejercicio, cuando tengamos una equivocación, vamos a tener unos recursos mucho mejores para que no se nos convierta en vergüenza, en culpa y en malestar. Evidentemente habrá también algunas herramientas que tendremos que hacer porque no todos los seres humanos hemos pasado por la posibilidad de autoconocernos y claramente en algunos momentos también fallamos, pues falla el Papa, falla el Dalai Lama. En ese sentido, nos damos cuenta que podemos equivocarnos y empezar a tener cierta culpa. Hay algunos ejercicios que a mí me gustan mucho desde el tema mental y desde la fantasía y es recrea mentalmente el momento que viviste y piensa las posibilidades que tú puedes tener desde la fantasía para darle un final diferente a eso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo hago muchas veces con el tema de la hipnosis y es, pensemos qué otros recursos mentales podemos meter ahí en esa historia que te quedó en la mente. Y miren que lo que nos molesta es lo que me quedó en la mente. Ah, listo. Entonces, devolvámonos a la situación como tal y busca 3 soluciones para hacerlo diferente mentalmente. Ah, no, haber respirado en tal parte y haberlo apoyado de tal manera. Listo, imagínate que vas a dar la nota como es. Imagínate, ¿cierto? ¿Cómo se siente haberlo imaginado? Y hay una cosa muy bonita con la mente y el cerebro. Nuestra mente no diferencia entre la fantasía y la realidad. O sea, nosotros no tenemos a nivel cerebral un lugarcito donde aquí se alojan las fantasías y aquí se alojan las realidades. Nosotros tenemos una memoria. Y a veces las fantasías, por eso es que es muy importante saber fantasear, a veces las fantasías se quedan alojadas en forma de dolor, o a veces las fantasías se quedan alojadas en forma de impulso y de logro. Entonces, si yo cambio la interpretación y reasigno una forma distinta de recordar eso que pasó, mi mente se confunde y empieza a asumir algo completamente diferente. Entonces,
cuando pase esto y sintamos cierta vergüenza, cierta culpa, para mí el ejercicio sería, intenta evocar otra vez esa situación del pasado, búscale unas soluciones diferentes, experimentalas desde la fantasía y permítete sentir cómo está tu cuerpo, tu mente en este momento después de... Se confunde el cerebro y empieza a actuar como si hubiera pasado distinto, ¿cierto? Entonces, eso es de alguna manera como limpiar esa información que se quedó allí guardadita. Eso es lo que pasa en un ejercicio terapéutico, limpiar interpretaciones del pasado y de alguna manera darle la patadita a la persona para que nada, hágale, que hay una manera distinta de vivir la vida. Bueno, y para terminar, yo voy a hacer una pregunta que va un poquito como al revés de todo lo que estamos hablando, pero está relacionada con mi proyecto de maestría y tiene que ver con las emociones que el canto produce en el oyente. A mí me gustaría saber, de acuerdo a tu conocimiento y a tu trabajo como musicoterapeuta, cómo es ese efecto de la música o de la voz, o los efectos de la voz en las personas que escuchan. Y curiosamente, cada persona que escucha siente distinto, ¿cierto? Hay unas teorías que dicen que los modos impactan emocionalmente. Dicen que los modos menores generan tristeza, silencio, angustia, y si acompaña un modo menor con una velocidad lenta, ahí sí que más, ¿cierto? Arranque una cancioncita en un la menor, en un mi menor, y te vas a dar cuenta que ya empezaste, y despacio, ya empezaste como, ay, ¿qué irá a decir? ¿Cierto? Pero arranque una canción en tono mayor y con velocidad, y te empiezas a dar cuenta que evocas algo. O sea, hay quienes dicen que los modos y las velocidades influencian, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los textos? Los textos también influencian. Entonces hay personas que escuchan Las Acacias y lloran porque se acuerdan de la casita, de la familia, del papá, del abuelo y la finca donde estaba. Entonces evocan una emoción. Pero hay gente que canta una canción que cantaba la tía, lo que les decía ahorita, y es una canción X cualquiera y se ponen a llorar porque la cantaba la tía, ¿cierto? Entonces, hay canciones, hay letras, hay textos que conectan y evocan situaciones de pasado, ¿cierto? Vaya, cante música de los años 50, 60 y 70 en un ancianato y va a ver cómo sale en hombros, ¿cierto? Pero cante música actual en el ancianato y te vas a dar cuenta que muy bonito, sí, pero los pones a llorar si les cantas, no sé, las canciones de los años 50, 60, 70 y si los conectas con la época que ellos vivieron, ahí sí, ¿cierto? Iba a decir un chiste muy malo, paro cardíaco, pues, ahí sí, los emocionas absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Son muchos los elementos y nos damos cuenta que en la música aparecen muchos elementos, ¿cierto? Entonces, claramente en la elección de esos elementos nosotros generamos unas emociones. Pero ahí pasa otra cosa. Una cosa es que escojas Las Acacias y otra cosa es quién interpreta Las Acacias. Cómo lo hace, cómo mueve su cuerpo, ¿cierto? Cómo le pone las ganas y la fuerza. Cómo conecta con las otras personas. Porque hay personas que cantan Las Acacias mirando al piso y hay otras personas que cantan y le ponen toda la mejor intención. Entonces, por eso les decía ahorita que no solamente es la emoción, la mente y el cuerpo, sino que hay al otro lado una persona que está viendo al intérprete cómo se está emocionando, cómo está conectándose con la interpretación y cómo está ejecutando su ejercicio desde lo corporal. Entonces, ¿no? Son muchos detallitos los que están allí implicados, pero esto es hermoso, esto es mágico, todo lo que tiene que ver con que al abrir la boca y generar una nota y decir una palabra y también estar acompañado atrás de un entorno con la música y los chicos que también, o las personas que están haciendo la música, que también ponen su cuerpo, su emoción, su expresión. Esto es un performance que conecta con una generación de emociones impresionante, ¿cierto? Entonces, claramente no es lo mismo escuchar una música con los ojos cerrados que ver la interpretación. Son emociones diferentes, ni mejor ni peor, son expresiones y emociones distintas.
Y, o sea que desde el oyente también hay una especie como de empatía con el intérprete, con el artista, de empatía o de no empatía. Sí, y ahí Eso. pasa lo mismo. El intérprete también tuvo genética, historia y crianza, escuela, el tema social y cultural, dónde nació, con qué música creció y las situaciones de la vida. Entonces, esto es el acto de seducción más bonito que puede existir. El arte es de esas posibilidades que enganchan la emoción de quien ejecuta y la emoción de quien recibe. Entonces es como esa magiecita, ¿sí? Todo ese cordoncito imaginario que se genera ahí. Y por eso en muchas ocasiones vemos un espectáculo artístico en un escenario o en la calle y nos conecta, no solamente porque, es más, a veces nos conecta más, no porque tenga una respuesta perfecta desde la técnica, sino qué ganas las que le pone esta mujer a ese baile como lo está haciendo. Mira este chico como está ahí metido en la película, actuando, bailando, cantando, declamando, haciendo cualquier cosa. Es más, ver a unos chicos en una banda marcial empoderados dándole a salir a ese bombo, ¿cierto? Más grande el tambor que ellos y con los platillos ahí dándole, eso es como, hey, esto es un show increíble que no solamente tiene la connotación de lo marcial para quien le guste o no, sino la mística que tiene esta persona allí, ¿cierto? Entonces, a veces es muy curioso ver mamás que están llorando por su niño dándole un tambor, ¿cierto? 120 veces a la misma, a la misma, ¿cierto? Taque, taque, y la mamá con cada golpeteo una lágrima. ¿Qué está pasando ahí? Se une la magia de ser madre, la magia de lavarle los guantecitos al hijo, la magia de que su hijo se emociona por ver a sus amiguitos. Son muchas cosas las que están implicadas ahí. Muchas gracias, me das mucha luz porque nosotros tenemos una formación muy rigurosa en el virtuosismo, en lo técnico y esta parte a nivel académico ha sido muy descuidada, entonces tener tu opinión es muy valioso como para darle impulso a ese proyecto en el que ando ahora. Qué bueno, qué Gracias. bueno. Alejandro, gracias a personas como tú, tenemos la oportunidad de ser comprendidos y acompañados en este proceso de educación de la voz y que a personas, y gracias a personas como tú, tan profesionales y con una personalidad hermosa y que disfrutan y que son apasionados en este tema que nos convoca hoy, que es todo lo relacionado con la voz, pues sabemos que como cantantes y como personas también podemos ir acompañadas y soportadas desde alguien que nos entiende las emociones, que nos guía, que nos ayuda a interpretar y que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Por eso estamos emocionadísimas de tenerte en este espacio y de que nos hayas podido regalar todo esto tan hermoso y tan mágico que para todos nosotros en el laboratorio es nuestro centro de estudio y que para las personas que vean que tengan este encuentro con nosotros virtual, puedan llenarse de todo ese amor y de todo ese conocimiento y esa experiencia que hoy nos regalas con tanto amor. Okay. Con mucho cariño. Y mira, este es un trabajo de equipo, ¿cierto? Y lo que dices, pues, qué bonito, pero también cuando digo que es un trabajo en equipo, es reconocer que gracias a ustedes, ¿cierto? Gracias a ustedes, también hay una cantidad de personas que se están enamorando de esto tan bonito, ¿cierto? Gracias a ustedes hay una cantidad de personas que están viendo validable los trasnochos, ¿cierto? Las cantadas, las disfonías, las miradas sospechosas de los demás. ¿Será que sí? ¿Será que sí va a ser cantante? ¿Será que sí lo va a lograr? Ese tipo de cosas. Gracias a ustedes y al empeño que le están poniendo este tipo de espacios, están demostrando que no solamente es dar la nota bien dada, sino que es, venga, hablemos, venga, aprendamos de otras corrientes, venga, sumemos otras fuerzas, démonos cuenta que no estamos educando robots, sino que estamos educando personas que se tienen que alimentar de emociones, de cuidado físico, de amor, de calma, de seguridad, de reconocimiento individual, una cantidad de cosas. Entonces, ustedes y yo estamos aportando, y lo digo con orgullo y lo digo pues también como
reconociendo que es cierto, pues no lo podemos desconocer. Estamos aportando a que otras personas se conozcan, se impulsen y se quieran y se amen en lo que están haciendo. Entonces, súper, qué rico hacer parte. Y mil ¿Dónde te gracias. podemos encontrar? Gracias a ti. Iba a dar una respuesta muy romántica, pero no. No, mira, Todo es válido. yo trabajo acá en Medellín, atiendo consulta en un espacio que se llama Casa del Alma. Ahorita estoy dedicado al tema virtual. En las redes sociales estoy como psicólogo Alejandro Carvajal. Acompaño procesos de adultos y me dedico específicamente también a generar experiencias para empresas en todo lo que tiene que ver con bienestar y todo lo que tiene que ver como con el tema de calidad de vida. Entonces, eso es como lo que hago. Eventualmente vengo haciendo música también por absoluto amor. Y bueno, ¿no? Me encuentran en una sonrisa. Eso era lo que les iba a decir. Alejandro, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te mandamos un abrazo aquí desde la distancia. Para ustedes también un abrazo, una sonrisa Muchas grande y gracias. espero que estén muy bien y felicidades. Chao. Gracias por todo. Oh.